Alejandro, estamos iniciando este 2025 con una cantidad de gente en el planeta. 8.156 millones de habitantes consumiendo y comiéndose hasta el pasto en algunas partes. Y esto significa un crecimiento de 82 millones más que el año pasado, un número que se encuentra en constante aumento. Sin embargo, las bajas tasas de natalidad en el mundo y el alto nivel nomás de envejecimiento, expectativa de vida de la población, provocan es que este desarrollo decrezca. ¿Se encuentra el planeta preparado para la cantidad de personas que existe? ¿Alcanzan los recursos naturales para nuestra sobrevivencia en la Tierra? ¿Con qué vamos a reflexionar sobre este impacto del crecimiento demográfico? Bueno, hay que reflexionar. Necesitamos un filósofo, pero también que tenga base científica, un ecólogo. Ricardo Rossi. Ya lo tenemos. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a Línea 1. Ahí está. ¿Te vemos, Ricardo? Ahí sí, ahí te escuchamos. Bienvenido. ¿Ahí sí? Sí. Muy buenos días, Daniela y Alejandro. Que tengamos fuerzas para los desafíos del 2025. Así es. Bueno, y sobre todo conectando Chile, porque el trabajo que se ha hecho en la Universidad de Magallanes, hablemos de las regiones, pero además con vínculos con la Universidad del Norte de Texas, donde se ha hablado del cambio climático, del mundo que viene, del crecimiento de la población, de los sistemas de explotación de los recursos naturales. Bueno, en ese marco, ¿qué se supone que va a pasar ahora cuando las derechas negacionistas están conquistando muchos países en Europa y en Estados Unidos? Pregunta optimista. Alejandro, yo creo que ahí se pone un punto re importante. O sea, la población sigue aumentando, es un factor relevante, pero hay varias cosas. Una, primero, el porcentaje en que va creciendo es menor a nivel global y es mayor en algunas regiones que en otras, digamos, en algunos continentes que en otros. Entonces, esta tensión en la población como un número en que la humanidad es responsable porque vamos creciendo en población no es tan simple. Y ya en los años 60 se había propuesto una fórmula que era la llamada IPAT, que era que el impacto de la población humana no es solo la población, sino que tiene que ver con la afluencia y la tecnología. Y por afluencia se entiende este grado de consumo y producción, por decir, de desechos, ¿no? Entonces, frente a lo que tú planteas del negacionismo, una de las cuestiones más difíciles es la concentración de la riqueza, la concentración del poder bélico, la concentración del poder de los medios de comunicación, el manejo, ¿no? Y ahí entonces hay que poner mucho la atención en la estructura política, en la estructura de consumo, la cultura de la sociedad humana y de las sociedades y cuáles se expresan y cuáles no, y hemos llegado a un grado extremo, una figura gravitante que es Elon Musk, apoyando abiertamente ciertas posturas muy extremistas en cuanto a una autoridad bien de extrema, ¿no? De derecha, aliándose incluso ahora con algunas posturas alemanas, europeas, no solo ya apoyando al electo Donald Trump. Ricardo Rossi, tú habías planteado también en otras oportunidades temas bien relevantes a propósito de la pandemia del COVID y la relación de la epidemiología directamente con la degradación del medio ambiente. Por otro lado, también hay posturas desde la ONU que hablan que menos población, mejor esperanza para el medio ambiente. Y a la vez, sí, las especies claves, ecológicamente claves, tú habías relacionado. Y luego me gustaría que pudieras explicar, a propósito de esto más macro, este concepto de la tragedia de los comunes. Partamos con el tema que tiene que ver con tanta población, ¿cómo hacemos con el medio ambiente? Vuelvo a insistir que tanta población depende de qué población. No se puede comparar un derrame de petróleo en el Golfo de México, que es causado por una compañía, British Petroleum, por ejemplo, que tiene un impacto enorme y los responsables son bien identificables. Entonces, a veces cuando se habla de la población en la totalidad, es una forma de diluir la responsabilidad. Okay. De enmascarar a los verdaderos responsables. Claro, son todos, no es nadie, es como eso. Exacto, exactamente, Daniela. Esa es una táctica bien
efectiva mediáticamente, o sea, insistir en que hay un problema entre la humanidad y la naturaleza. Yo insisto, no hay tal. Los seres humanos hemos evolucionado, coevolucionado con la naturaleza y la mayoría de las culturas en los distintos continentes, por supuesto en nuestro continente los pueblos originarios, pero también tradiciones asiáticas, tradiciones cristianas, tienen una gran cercanía con la naturaleza y Francisco, el Papa Francisco, ¿no es cierto?, escribe el Laudate Si. Entonces, no es la humanidad. Y el Laudate Si es muy claro, hay problemas sociales, de distribución, de valores, y justamente en ese marco viene la población. Entonces, sí hay un problema con la población, somos muchos. Hay un problema de capacidad de carga, que es un concepto que lo acuñaron los veterinarios antes, ¿no es cierto? Que, bueno, una pradera tiene la capacidad de tener tantos animales y el planeta tiene la capacidad de tener tantos seres humanos, pero depende de cuánto coman los animales. Por ejemplo, es distinto una pradera para las llamas o las alpacas o para vacas. Análogamente depende del tipo de cultura. Yo creo que ahí tenemos una opción positiva de focalizar más en los impactos diferenciales y aprender de culturas que son sostenibles y acotar el poder, ojalá que podamos acotar el poder de alcance de los medios, de esta imposición de una cultura global que hace al resto ser meros consumidores, seguidores de aquello que ofrece el sistema prevaleciente. Ahora, el que parece ser el principal estímulo para las poblaciones, que es consumir, ya que no encuentras tanta gratificación en otra esfera, pero lo concreto es que esta sobreexplotación de los recursos termina alterando el ambiente y eso produce los desequilibrios. Las grandes pestes que estamos viviendo, las grandes pandemias que estamos viviendo, ¿cuánto tiene que ver con los modos de vida y cómo está prevaleciendo los modelos económicos? Tiene mucho que ver, o sea, hay especies que en sus ecosistemas, especies de virus, especies de microbios, que están en sus ecosistemas muy bien, pero si le destruyes el ecosistema, se liberan a un sistema urbano, a un sistema donde empiezan a expandirse y nos llegan, porque nosotros invadimos, por decir así, las selvas, los mares, las montañas, y nos vemos confrontados a esta explosión de pandemias como el dengue, la influenza aviar, la malaria aviar. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que planteabas tú, Daniela, de la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes fue un artículo muy influyente, fue escrito en el año 1968 por Paul Ehrlich, en que llamaba la atención sobre dos factores. Uno, la población humana, y otro, la contaminación. Partamos por la contaminación. Él hace un ejemplo que para quienes nos estén escuchando puede inmediatamente hacer sentido. Dice, si observamos los pájaros, ellos limpian el nido. Mantenemos limpia la casa, si no nos vamos a infectar. Con las pandemias nos vamos a llenar de plásticos, como se está viendo que estamos en los cuerpos humanos llenos de microplásticos. Aquí estamos en Cabo de Horno, yo estoy hablando desde Cabo de Horno, y estamos analizando los alevines de róbalos y otros peces nativos, y los alevines, es decir, las larvas, los peces chiquititos, están llenos de microplásticos en la zona más remota de Chile y del continente americano. Entonces, estamos ensuciando el planeta. Y eso es lo que Paul Ehrlich llama la atención. Si nadie cuida este espacio común, vamos a perecer. Pero lo de Paul Ehrlich tiene que ver con lo que tú planteabas, Alejandro, también. ¿Quién toma las decisiones y cómo? Y en ese momento, en los años 60, se llevaron políticas de control de la población que son inaceptables éticamente. Es decir, se les ponían dispositivos intrauterinos a mujeres para controlar la población sin consentimiento, en el sentido de que es el tercer mundo, dicho así, después de la Segunda Guerra Mundial, o el sur global, si ustedes quisieran, donde está el problema del crecimiento de la población, y hoy el mayor crecimiento poblacional está en África. Es inaceptable, sin consentimiento, empezar a controlar a aquellos que los cuales me están causando problemas, puesto que el problema viene muy asociado del imperialismo que se entromete en el continente americano, explota los recursos en ese concepto y les da soluciones y con toda la complejidad que ellos llevan. Entonces, el control poblacional, como se llevó a cabo en los años 60, hoy nos parece inaceptable.
Ricardo, ha señalado que obviamente la cantidad de población depende también de dónde se dé, con los recursos, cómo el estado de ese territorio regula o no. Pero acá estamos con la discusión en nuestro territorio y también es mundial, pero sobre todo acá en Chile, que es algo novedoso, de una bajísima natalidad, que preocupa a los estados por el crecimiento de la población y por lo tanto también el crecimiento económico. ¿Cómo se entiende también algo que pareciera dicotómico, pero quizás no lo es, y con la alta expectativa de vida? O sea, todo el planeta básicamente, o al menos Europa, Latinoamérica, Occidente, se está envejeciendo y claramente no hay renovación. ¿Cómo ver ese dilema? Sí. A ver, primero verlo en términos comparativos, ¿no es cierto? Y insisto que una forma de ver es interrelacionar lo que es población, grados de consumo, y lo otro que no hemos tocado, que son soluciones tecnológicas también. Son soluciones culturales y tecnológicas. Y claramente, en términos de economía, el principal problema que tenemos hoy es la extrema desigualdad, la extrema sesgo, ¿no es cierto?, de concentración de la riqueza. Es mayor que en la época feudal. Los monarcas, los reyes, ¿no es cierto?, la nobleza podría haber tenido riqueza, pero no en el grado y la extensión que la tienen hoy unos pocos oligarcas. Entonces estamos bajo un régimen plutocrático, es decir, el control está en medio de quienes tienen el poder económico. Y ahí entonces estamos en una crisis de la democracia. Bueno, Alejandro, tú sabes más de estos temas que yo, pero lo que yo quiero plantear aquí es que veamos la población con el sistema de gobernanza, con la economía, con la tecnología. Sí. Ahora, ¿qué soluciones nos pueden dar las tecnologías? Seamos cautos, pero algunas tecnologías por ahí pueden ir soluciones, ¿no es cierto? ¿Y a quiénes benefician y cómo distribuimos? Aquí en Magallanes está el boom del hidrógeno verde. Hay una promesa que no se sabe cuán verde o no verde es. Pero cuidemos ahí el impacto. Entonces, Daniela, yo creo que el problema que tú planteas, que es la demografía de la población humana, es muy desigual. Asia y África siguen creciendo. Latinoamérica sigue creciendo pero a una baja tasa. Y Europa justamente está subsidiando, en Alemania particularmente, para que se tengan mayores hijos y enfrentar esta inversión de la pirámide, digamos, que va envejeciendo y qué hacemos con la sociedad. Pero eso en un marco comparativo con otras sociedades, o sea, no hagamos una carrera de quién tiene más porque otros tienen menos. Pongámonos de acuerdo, concertemos, pero eso es muy difícil y suena teórico y abstracto si no solucionamos problemas de poder, en particular la expresión bélica horrorosa que estamos teniendo en este momento. Entonces, no es insisto, hay que tomar en su complejidad el problema y realmente saber que hay poblaciones que se han autorregulado de alguna manera y otras han fracasado, y tomar la población humana hay que limitarla, pero hay que limitarla en todos los continentes y tener esa capacidad de negociación. Y ahí viene, ¿qué capacidad tiene uno para sancionar? Ninguna. Muy poco. Los estados tienen mucho menos poder que las corporaciones globales. Y ese es el problema que, cuando se acuñó el término democracia, Aristóteles llamó el problema de los idiotas. Para Aristóteles, el concepto de idiota no es el mismo que manejamos hoy. Sí, no es un problema psicológico. No. Un idiota era una persona muy inteligente, pero que tenía un autointerés desequilibradamente mayor que el interés público. O sea, un egoísta. Y eso es lo que Entonces, en esa lógica parece, bueno, si no lo echo a perder yo, lo va a hacer echar a perder otro. Démosle, pues, hasta que se acabe. Pero eso es obviamente suicida. Entonces, ¿qué se hacía? Se sancionaba a quienes no pagaban impuestos, a quienes buscaban artilugios para no pagar impuestos, y a esas sanciones, si incluso no respondían, se les exiliaba. Ahora no tenemos dónde exiliarlos, ni tenemos la capacidad clara de sancionar. Entonces, de alguna manera lo que quiero decir, espero que dé esperanza, porque tenemos posibilidades de salir adelante. ¿Los apolíticos podrían ser idiotas o no necesariamente? con el sentido aristotélico. Bueno, los apolíticos entendemos Diego. Política por un sentido amplio, claro, por la... De la polis, digo yo, no el partido.
absolutamente, Daniela, en el sentido que había un desinterés por participar. Ahora, ¿cómo participamos? De muy distintas formas. Claro. Pero, por ejemplo, los sistemas tributarios, en el sistema judicial, el sistema legislativo, ahí tenemos que mejorar. Y creo que Chile debiera realmente poner atención al gran valor que tienen las áreas protegidas. Nosotros tenemos muchas áreas protegidas y con el servicio de biodiversidad y áreas protegidas podríamos confrontar una tragedia a los comunes si es que realmente se externaliza la administración de un bien público. Si se externaliza en manos de privados un bien público, probablemente va a dejar de ser un bien público. Yo creo que el Estado tendría que tener un sistema de recaudación de impuestos que lo logremos en uno de los programas de Boric, ¿no es cierto? Todavía hay tiempo, y entender que a toda la sociedad le va a ir mejor. Vamos a tener más agua, vamos a tener mejor aire, y por lo tanto vamos a florecer como población y vamos a poder acoger a los nuevos niños que necesitamos para que no envejezcan por nuestra población. Pero cuidemos la casa y entendamos que ese es un rol del Estado. Sintámonos parte de un país orgulloso de algo público y no como una mera utopía de que aquí cada uno se las arregla y el emprendedor privado le va a chorrear luego a la totalidad. Eso es la idea de Milei, ¿no? Que va justamente contrario a lo que tú acabas de señalar, que es muy peligrosa. Así es, y que está generando una tragedia ambiental en nuestro país vecino. Bueno, le quiero agradecer, Ricardo, desearle un estupendo año allá en Magallanes haciendo patria. Sí, qué maravilla. En Cabo de Horno. Sí, increíble. Pero ya al final casi saltando a la Antártica. El presidente dicen que viaja hoy para allá. Así que en una de esas se encuentra con él, don Ricardo. Un Ricardo abrazo. Rozzi, ecólogo, filósofo, como bien gracias. decía, académico de la Universidad de Magallanes y North Texas.